Es un gusto saludarles en este día, que Dios pueda bendecirles. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y también con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Qué gusto volver a saludarle, mis apreciados hermanos y amigos, en este día. Que el Señor les bendiga y que todo lo que hagamos hoy sea para la gloria y la honra del Señor. Bien, recuerde que en el contexto de reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Génesis, capítulo número 27, Génesis 27. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Padre Celestial, pedimos tu bendición en este día y pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Abrimos tu palabra, Señor, y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, estamos ubicados en nuestra lección número 7, es la lección de esta semana, Fundamentos de la Profecía. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías 6, versículo número 8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Recuerde que esta semana estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el trono de Dios. El trono de Dios, trono eterno, el trono de Dios, trono de poder, el trono de Dios, trono de majestad, el trono del Dios eterno. En medio del caos de este mundo, Dios dirige todas las cosas. No olvide que la existencia del trono de Dios en el cielo es anterior a la creación de la tierra. Y como ya hemos visto, según Jeremías, este lugar existe desde el principio mismo de la creación del universo. Usted puede verlo allí en Jeremías 17, el verso número 12. Allí, en ese particular contexto celestial, tuvo lugar la primera rebelión, la de Lucifer, y por lo tanto el origen del mal. Ahora, este testimonio es importante porque demuestra que el mal es un problema cósmico que afecta también otros mundos, no solo la Tierra. Entonces, la única solución para el problema del mal es cósmica. Por eso Dios interviene, por lo que debe de implicar la destitución o la destrucción del enemigo. Pero en su contexto se hará, como lo expresa Apocalipsis 20, versículos números 7 al 10. Cuando vimos entonces la manera en las cuales se puede ver el trono de Dios, como lo ve Isaías, como lo ve Ezequiel, como lo ve incluso Daniel, fíjense que en ambos contextos hay algo bien interesante. Isaías, en el capítulo número 6, de su libro, el verso número 1, se encuentra en un contexto muy, muy interesante. Allí dice lo siguiente: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hay algo interesante aquí. Había muerto un buen rey, que al final terminó corrompiéndose, pero había muerto un buen rey, un hombre que había dirigido a la nación. Ahora la nación se encontraba en un caos. Y allí, en medio de ese caos, en medio de quizás de esa angustia de Isaías, de no saber qué iba a pasar con el pueblo, allí entonces aparece la gloria de Dios. La gloria de Dios se presenta para recordarle a Isaías y decirle: Isaías, yo tengo el control y estoy sobre el control de todas las cosas. Maravilloso, hermano. Ahora, si vamos al libro de Daniel, y vamos específicamente al capítulo número 7, allí Daniel también tiene una visión de la gloria de Dios. También ve el trono del Señor, lo ve desde un ángulo bien interesante. Y es donde dice el versículo número 9:
después de que ve y contempla todas las bestias terribles y luego contempla la obra terrible del cuerno pequeño, que pareciera como que es el único que está allí tomando el control de todo, pues entonces el versículo número 9 dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fíjense que describe lo mismo que habla Ezequiel y Isaías, un trono con una rueda. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y así se presentó entonces la visión del profeta, el día grande y solemne en el que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revestidas y revisadas ante el juez de toda la tierra. Y será un momento en el cual a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Recuerde que el anciano de días es Dios, el Padre, y millares y millones de millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en ese gran tribunal. Hay otro detalle interesante allí entonces. En medio del conflicto que estaba viendo Daniel, en lo que parecía ser el caos allí de todas las bestias que se levantan una tras otra, está establecido el trono de Dios. Está establecido el trono del Señor, el trono de Dios, que es trono eterno, que es trono por los siglos de los siglos sin fin, que por encima del caos del mundo, Dios está allí dirigiendo todo y su voluntad se ha de cumplir. Ahora llegamos entonces a la visión del libro de Ezequiel. Pero no olvide todo lo que hemos visto. El trono de Dios, la sede del trono de Dios, el hecho de que es trono eterno, allí se pretende darnos un mensaje interesante. Primero, implica que Dios es distinto de su creación. Dios no es el árbol, ni está en el árbol. Dios no es un derivado de los seres humanos. Dios está por encima de todo lo creado, incluyendo quizás los seres más altos, que son los serafines. Dios está por encima de todo eso. Dios está por encima de todo porque Dios es el creador. Y si lo vemos desde el ángulo humano, está ubicado infinitamente lejos de la tierra y por lo tanto inalcanzable para nosotros. Como dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, el verso 2. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, cualquier teología o descripción humana de Dios es inadecuada porque Dios trasciende nuestro entendimiento. Por eso cuando nos dirigimos a Dios en oración, nuestras palabras, incluso nuestro silencio, deben reflejar reverencia. Entonces, si nos ubicamos en el contexto de Ezequiel, Ezequiel también nos presenta un detalle interesante. Vamos a leer los primeros 3 versículos, ¿sí? 3 versículos que allí se presenta el punto para poder entender qué es lo que está viendo Ezequiel y por qué lo está viendo. Dice lo siguiente, Ezequiel capítulo número 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos, dice Ezequiel, los cielos se abrieron y vi visiones. Y lo primero que nos presenta Ezequiel es que él se encontraba allí con el pueblo en medio del cautiverio. Recuerde que había sido llevados por los babilónicos. Babilonia había venido, con Nabucodonosor había invadido, se había llevado a parte del pueblo y había destruido literalmente el templo. La condición era un caos. Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios que estaba cautivo ahora allí en Babilonia, porque eso lo describe cuando nos habla del río Quebar, pues sencillamente era un caos para ellos. Sigue diciendo, ahora describe Ezequiel el punto exacto de la deportación. Primero nos habla del año 30, refiriéndose al año en el cual él se encontraba, del tiempo de su edad. Y luego entonces nos dice, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová.
Vamos entonces a tratar de desglosar y entender algo aquí. Primero, el año 30. Ezequiel, como fiel historiador, hace una precisión muy oportuna. Ezequiel inicia su disertación profética dando la fecha exacta de los acontecimientos que se va a ocupar. Habló del año 30, pero no especifica cuál es el acontecimiento preciso que da comienzo a ese periodo. Muchos creen que se refiere a los 30 años de su vida. Ahora, el tener 30 años era importante. ¿Por qué? Porque a esa edad se consideraba que un joven hebreo había alcanzado plena madurez. En el comienzo de la dispensación levítica, había sido la edad cuando los levitas comenzaban a desempeñarse en sus funciones religiosas. Fíjense que tanto el Señor Jesús como Juan el Bautista iniciaron su ministerio público cuando tenían alrededor de 30 años. Entonces, dado que ese año 30 es equiparado con el 5º año del cautiverio de Joaquín, de acuerdo con 2 de las formas posibles de computarlo, el primero de los 30 años habría sido un año importante. En el 18 año de Josías fue descubierto el libro de la ley en el templo, como lo dice Segunda de Reyes 22, versículos 3 a 8. Ahora, este acontecimiento señaló el comienzo de una reforma que, si hubiera continuado con éxito, habría modificado grandemente la futura historia de Judá. Ahora, es posible, entonces, que Ezequiel se estaba refiriendo a este hecho importante cuando mencionó el año 30. Él menciona el mes cuarto, entonces estamos hablando de que aproximadamente eran como los meses de junio o julio para nosotros, y estaba en medio de los cautivos, es decir, se hallaba en esa región donde los cautivos se habían establecido, y allí recibió la visión. Estaba en el Quebar, y este Quebar es el río que también se identificaba como Jabor, río que se denominaba Jabur en el norte de Mesopotamia. Lo cierto es, apreciados hermanos, es que nos estamos ubicando en Babilonia, y allí en ese contexto, donde parecía que ya no había ningún tipo de esperanza, allí le fue dada una visión del templo de Dios, de la gloria de Dios, del trono del Señor. Interesante. Vean lo que pasó con Isaías. Se le dio una visión del trono de Dios en medio de un caos. Daniel, se le dio una visión del trono de Dios en medio de un conflicto entre las naciones. Y ahora a Ezequiel se le da una visión en medio de una situación en la cual él diría, ya no hay esperanza para nosotros. Hemos sido deportados, estamos aquí sin ningún tipo de esperanza. Y vino la mano del Señor sobre él y lo tomó para darle entonces una visión. ¿Qué es lo que él contempla? Y allí comienza entonces una visión muy interesante. A partir del versículo número 4, dice, y miré aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban de manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Cuando las alas se juntaban el uno del otro, no se volvían cuando andaba, sino que en cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen y andaban. Y cuando andaban no se volvían. Cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones, fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Pero fíjense que también Ezequiel ve entonces ahora unas ruedas, y estas ruedas se mueven cada una allí, junto a la tierra y junto a los seres vivientes. Y cuando andaban se movían hacia esos 4 costados y no se volvían. ¿Qué era lo que estaba viendo Ezequiel? Quizás, apreciados hermanos, el tiempo no nos alcance para explicar todos los detalles que aquí aparecen.
Pero vamos a tomar algunos que son muy importantes para poder entender por qué la lección hoy nos habla acerca de esto que ha llamado carbones encendidos. ¿Qué es lo que nos está refiriendo? ¿Por qué destaca estos puntos interesantes de lo que tiene que ver con el trono de Dios? El profundo misterio de Dios es evocado por la complejidad de su trono. Para nosotros lo complejo es algo que no se entiende. Para Dios lo complejo es algo que es grande, poderoso. Y tiene la apariencia de un carro sobrenatural, animado por poderosos querubines, criaturas vivientes con alas y poderosas manos, como ya lo acabamos de leer en Ezequiel 1:8. Ahora, la belleza gloriosa y sublime del trono de Dios transmite una impresión de trascendencia inalcanzable. Ezequiel describe el trono como hecho de piedras preciosas, en particular, zafiro. Y ese material zafiro, que aparece descrito en Ezequiel 1:26, está asociado a la divinidad en el antiguo cercano oriente. Daniel ve el trono compuesto de llamas, Daniel 7:9, mientras que en el Apocalipsis está rodeado por un arco iris de esmeralda y 7 antorchas o lámparas de fuego frente a un mar de cristal, como lo dice Apocalipsis 4:3, versículo 6, 4, versículos 3 al 6. Solamente cabe una respuesta humana ante este despliegue de belleza magnífica y perfecta, asombro combinado con humildad y una aguda percepción de nuestra miseria y condición pecaminosa al ver el trono de Dios, el trono del Dios Todopoderoso, el trono del Dios eterno. Fíjense que entonces estamos comenzando a entender un punto muy importante. Ese trono de Dios, ese trono de gloria, ese trono que irradia gloria en el universo, ese trono que está rodeado de querubines, que ocultan su rostro y que constantemente están diciendo santo, santo, santo. Ese trono que es llevado por el aire, donde es transportado Dios por todo el aire, como cabalgando, como lo expresa el Salmo 18, versículo número 10. Ese trono donde está el arca del pacto, ese trono donde están esos 2 querubines, ese trono donde intercede Cristo Jesús. Ese trono de gloria nos está diciendo a nosotros que en medio de todo el caos que se pueda presentar, Dios tiene el control. Permítame leer lo que dice parte de la lección. Ezequiel se encuentra ante un impresionante despliegue del poder de Dios. Se trata de una escena que coincide, escuche esto, con la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. El pueblo no estaba en la tierra prometida, sino estaba en el cautiverio en Babilonia. Y mientras Ezequiel analiza la escena que se le presenta, mira hacia arriba y ve el trono de Dios por encima de todo. Vea cómo se ha parecido con los otros tronos que hemos estudiado en las diferentes visiones de Isaías, de Daniel y ahora de Ezequiel. Incluso podemos incluir Apocalipsis 4 del 1 al 11. Allí hay seres vivientes. Ezequiel ve que tienen los mismos rostros que los de la visión de Juan, cara de león, de águila, de buey y de hombre. Ahora, antes de entrar en los detalles que tienen que ver con estos seres vivientes, podemos destacar algo. Las misteriosas criaturas de 4 caras no son nombradas específicamente en la descripción inicial de Ezequiel, pero más tarde en otra escena de la sala del trono, Ezequiel 10 del 1 al 21, se le llaman querubines. Y también encontramos en la escena de los carbones encendidos de la visión de Isaías, los encontramos allí, pero ahora les llaman serafines. Y fíjense que los rostros de estos son iguales a los de los seres vivientes mencionados en la visión de Juan. Entonces, siempre que vemos el trono de Dios, ya sea en el arca del pacto que sirvió como lugar de encuentro de Dios con Moisés, o en las impresionantes visiones de los profetas, los querubines aparecen allí y están íntimamente ligados al trono de Dios. Todas las criaturas de Dios fueron diseñadas para reflejar su gloria, tanto los seres humanos hechos a su imagen como los seres angélicos que están junto a su glorioso trono. Y todo el universo debe de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, nosotros hoy tenemos la oportunidad también de decir, Santo, Santo, el Dios Todopoderoso. ¿Lo estamos haciendo? Volvamos a los detalles del libro de Ezequiel. Ezequiel en el versículo 4 nos dice que vio que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía
como bronce refulgente. Venía del norte. Fíjense que es interesante esto, porque del norte era la dirección desde la cual los conquistadores asirios y caldeos acostumbraban a atacar a Jerusalén. Ahora se ha sugerido que quizás por esta razón se presentará como procedente de esta dirección el viento tempestuoso, porque en sí traía la noticia de la divina presencia del Señor. Entonces, por encima de los crueles monarcas de Asiria y Babilonia, estaba entronizado el Dios de misericordia, verdad. Y Ezequiel estaba colmado de lúgubres presentimientos acerca de la desolación de su tierra y necesitaba ser reanimado. Y Dios le está diciendo, por encima del caos, yo estoy allí, Ezequiel. Ve una gran nube, símbolo de la presencia divina, ve fuego envolvente, fuego que se recogía dentro de sí mismo, dicen algunas versiones. Lo cierto es que es también símbolo de la gloria de Dios, y ve algo como bronce. Ese fuego parecía como bronce. Y fíjense que son descripciones que se utilizan también para hablar de Jesús. Usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo número 1. Usted también puede verlo cuando Daniel ve la manifestación de Jesús allí, a orillas del río Hidekel. Lo puede ver en Daniel capítulo número 10 y puede verlo también en Daniel capítulo número 12. Lo cierto, apreciados hermanos, es que se nos está describiendo la gloria del Señor. Luego él ve semejanza. Esta palabra es muy importante porque nos habla de que se le está revelando algo al profeta y él sencillamente lo está describiendo con sus palabras, con lo que él logra ver. Entonces, él ve semejanza de hombre. Y fíjense que a pesar de todo lo que ve, la impresionante visión de los seres vivientes también ve que tienen forma humana y se movían como erguidos, como hombres. Ahora, los 4 seres vivientes tienen la misma apariencia. Cada uno de ellos tenía 4 caras, de hombre, de león, de buey y de águila. En cambio, los 4 seres vivientes que Juan vio no eran idénticos. Cada uno de ellos tenía una sola cara y los 4 tenían diferentes caras. Sin embargo, las formas de esas caras corresponden con las caras que Ezequiel vio en los 4 seres vivientes. Tienen 4 alas, tienen sus pies, tienen manos de hombre, se juntaban y fíjense que con las mismas ruedas que están allí se mueven de manera armoniosa, sin regresarse, sino siempre van unidos allí en un movimiento que el Espíritu es el que les mueve. Los comentaristas han sugerido muchas explicaciones para tratar de definir el significado de esas 4 caras. Pero lo cierto es que se nos habla de un rostro humano. Ese es el símbolo más excelso del Eterno. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Luego se nos habla del león, que tiene que ver con soberanía, también símbolo de su majestad. Luego se nos habla del buey, que también es símbolo de cierto tipo de soberanía, junto con un símbolo natural de la fuerza puesta al servicio del ser humano. Pero fíjense que también se nos habla de este símbolo de servicio, de entrega y de sacrificio. Y luego se nos emplea el águila, que también es un símbolo de poder, de majestad. Ahora, yo no voy a entrar en los otros detalles en los cuales otros dan allí afirmaciones, sino al punto en que quiero llegar, mis queridos hermanos, es que debemos de ajustarnos a lo que el texto nos está mostrando. Tenemos a Ezequiel junto con todos los que estaban allí del pueblo de Israel deportados, allí en medio de Babilonia. Tenemos una inquietud en el corazón de todos. Tenemos un momento quizás de tristeza en el corazón de Ezequiel. Quizás Ezequiel se estaba preguntando y diciendo, ¿por qué está pasando esto? Entonces, en medio de todo eso, del mismo lugar de donde vinieron los invasores, Dios se manifiesta a Ezequiel. Entonces creo que el punto central, más que tratar de explicar, y es bueno tratar de entender quiénes son estos 4 seres vivientes, estamos viendo es que Dios, en medio del caos que está viviendo su pueblo, Dios está allí y Dios tiene el control. Entonces, esta presentación profética tenía el propósito de animar a los judíos en momentos cuando una buena parte de su país estaba en ruinas por causa de las invasiones sucesivas, y muchos de los habitantes estaban cautivos en un país extranjero. A esos oprimidos les parecía que Dios ya no regía el mundo, y muchos interpretaban que el saqueo desenfrenado cometido
por las naciones paganas, significaba que a Dios ya no le importaba lo que ocurría. El pueblo no veía la mano de Dios en el decurso de la historia. No veía que un propósito divino y supremo estaban en acción en lo que acababa de ocurrir, así como había obrado a través de todos los siglos. Entonces podemos nosotros concluir que esta visión fue dada para mostrar que un poder supremo intervenía en los asuntos de los gobernantes terrenales y que Dios todavía ejercía dominio. Este era el propósito y es el propósito principal de la visión. Por lo tanto, cualquier interpretación que se intente hacer debe de ser consecuente con ese objetivo. Los seres vivientes representan a los seres celestiales. Y creo que no sabemos si existen 4 seres con 4 cabezas y 4 alas. Eso es lo que está diciendo el autor, es en este caso Ezequiel. Es lo que presenta Juan, es lo que presenta Daniel. Pero vamos a ajustarnos entonces a lo que dice allí. Se nos presentan 4 seres vivientes junto al trono de Dios, pero con la disposición de servir, con la disposición de ayudar, con la disposición de moverse en el intrincado asunto de la historia del ser humano. Es decir, con la intención de cumplir los propósitos divinos. Y aunque muchas veces pareciera que tardan, debemos estar seguros de que un día, muy pronto, se ha de cumplir lo que Dios ha dicho y Él volverá por segunda vez. Fíjense que se ve una rueda sobre la tierra. Ezequiel está contemplando los seres vivientes y vio ante sí otra cosa interesante. Había un total de 4 ruedas, versículos 16 y versículo 19. Y estas ruedas tocaban la tierra. En cambio, los querubines habían aparecido en una nube. Y es interesante esto, apreciados hermanos, porque fíjense que todo el engranaje que se ve allí, o todos los elementos que se ven allí, se mueven en conjunto. Ninguno está allí en disonancia. Todos se mueven allí en armonía. Y eso nos hace ver a nosotros algo interesante. Lo que está delante del Señor tiene armonía y está actuando en función de su voluntad. Entonces, si vemos el libro de Daniel, capítulo 7, podemos ver que cuando Daniel vio esas terribles bestias espantosas, se le mostró entonces también el trono de Dios. Como queriéndole decir, Daniel comprende que en medio de todo este caos, en medio de todo este conflicto, mi trono es eterno. Mi trono es eterno. Y allí entonces, a través de estas figuras que se nos muestran, podemos ver al único que puede darnos salvación y puede darnos esperanza. Uno que tiene rostro de hombre, porque se hizo como uno de nosotros sin pecado, para darnos salvación. Uno que tiene rostro de buey, que se entregó como sacrificio para morir por usted y por mí. Uno que tiene, apreciados hermanos, también rostro como de león, que triunfa, tiene el poder, la victoria, es rey eterno. Y uno que tiene como rostro de águila, que está dispuesto también a actuar por su pueblo. Ese que está allí, que habita en el fuego, ese que está allí, que habita en la excelsa gloria y el grandioso y grandioso brillo. Ese que está allí, como dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, versículo 16, ese que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ese donde el trono está, el arco iris de la promesa, el arco iris del perdón, el arco iris de la gracia del Señor. Y el arco iris que rodea el trono de Dios es garantía de nuestra salvación, también es garantía de su amor eterno. Entonces estamos viendo el trono del Dios Todopoderoso, que en medio del caos de este mundo tiene el control. Permítanme leerles un comentario de Profetas y Reyes, la página 393, y con esto termino. Las ruedas que eran tan complicadas en su ordenamiento, que a primera vista parecían confusas y sin embargo se movían en armonía perfecta, como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines. El complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. Así que debemos de confiar en el Señor y debemos de estar seguros de que Dios reina por los siglos sin fin y que su trono es trono eterno.
y que la garantía de nuestra fe, la garantía de nuestra salvación, es que el trono de Dios es por los siglos sin fin. Esa es, apreciado hermano, el punto de hoy. Y se nos vuelve a destacar que por encima de todo, Dios reina y vive por los siglos de los siglos. Que el Señor le bendiga. Feliz día para usted.